Buenos días, chicos. Hoy es martes 21 de abril. Vamos a ver en esta ocasión los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales que nos quedan por ver, que eran el de sustitución, el de igualación y el de reducción. Ayer vimos el método gráfico, que era básicamente el de dibujar, ¿no? Representar las rectas y ver cuál era la solución de ese sistema. Y hoy los métodos que vamos a repasar eran los de hacer cuentas, ¿vale? Recordemos que las situaciones que podíamos tener eran estas tres: que tuviéramos solamente una solución, es decir, un valor de x y un valor de y que valieran tanto para una ecuación como para la otra. Eso era el caso a nivel gráfico en el que las rectas se intersecaban en un punto y entonces los valores de x y de y eran las coordenadas de ese punto. Y después podíamos tener también otras dos situaciones. Una, que hubiera infinitas soluciones, es decir, que cualquier valor de x y cualquier valor de y valieran, porque en realidad las dos ecuaciones representaban la misma recta, eran rectas coincidentes, o bien que no tuviéramos ninguna solución porque eran rectas paralelas y entonces no tenían ningún punto en común, o lo que es lo mismo, no hay ningún valor de x y ningún valor de y que hagan, que hagan que se cumplan, ¿sí?, las dos igualdades de las dos ecuaciones. Ahora mismo, en segundo de la ESO, no vamos a ver, cuando hacemos el método analítico, es decir, el de haciendo cuentas, no vamos a ver estos casos, ¿no?, lo que ocurriría, pero para que os suene un poquito, el primer caso en el que hay una solución única sería en el que de manera normal nos sale un valor de x y un valor de y. Cuando tienen infinitas soluciones, lo que ocurre es que digamos que se nos elimina una de las ecuaciones y nos queda una igualdad que siempre se cumple, o lo que se llama una identidad. Y en el caso de que no tenga ninguna solución, lo que va a pasar es que al hacer cuentas vamos a llegar a una igualdad que es falsa, como por ejemplo pues 0 igual a 7, ¿vale? Algo de ese estilo. En cualquier caso, como os digo, todos los ejercicios que vamos a hacer este año, cuando no sean para resolver con el método gráfico, todos los que vamos a ver son de solución única, o sea que vamos a poder sacar un valor de x y un valor de y. Los tres métodos que vamos a ver son estos, entonces, los que podríamos llamar métodos analíticos, ¿vale? Es como yo, digamos, los diferencio, que como os decía antes son los de hacer cuentas, no los de dibujar, y el primero de ellos sería el de sustitución. Después tenemos también el de igualación. Estos dos empiezan igual, luego lo refrescaremos, y después tendríamos el de reducción, que tiene una filosofía totalmente diferente. El primero, el de sustitución. El método era, en primer lugar, despejamos una incógnita de una ecuación, la que nos parezca más fácil de despejar. Después, esa expresión que nos quede la sustituimos en la otra ecuación, obtendremos así una ecuación con una incógnita. El paso 3 sería recalcular esa incógnita que nos haya quedado, y una vez que tengamos cuánto vale esa incógnita, la x o la y, la que hayamos calculado, pues paso 4, sacamos cuál es la otra. Vamos a hacer este ejemplo: 2x menos 2y igual a 8, x más 2y igual a 13. Si tengo que sustituir una incógnita de una ecuación, voy a buscar la que sea más sencilla, o la x o la y, o de la primera ecuación o de la segunda, me da igual, pero la que sea más fácil. En este caso, la más fácil de despejar es esta, con lo que voy a hacer que x sea igual a 13 menos 2y, y ahora esta expresión 13 menos 2y es la que voy a sustituir en la primera ecuación. Y lo que voy a hacer es, en lugar de escribir x aquí, voy a escribir 13 menos 2y. Pues 2 por x, que será 13 menos 2y igual a 8. Ahora entonces, esta es la ecuación que tiene solamente una incógnita, que es en este caso la y, que es la que tengo que resolver, ¿vale? Seguimos entonces por aquí. Sacamos los paréntesis, 2 por 13 son 26, 2 por menos 2y es menos 4y, menos 2y igual a 8. Letras a un lado, números al otro. Menos 6y es igual a 8 menos 26, por lo que menos 6y es igual a 8 menos 26, que son menos 18. Nos da una fracción, bueno, pues nada.
pues nuestro resultado será que y es igual a menos 18 entre menos 6, negativo entre negativo nos queda positivo, y la fracción irreducible tengo que dividir entre... Ah, no, perdón, que digo una fracción. 18 entre 6 es 3. Mis neuronas están un poco todavía de fin de semana, no sé. Y igual a 3. Ahora que ya tenemos cuánto vale y, vamos a calcular cuánto vale x. Y para eso lo que hacemos es utilizar la expresión que habíamos despejado al principio de todo. Sabemos que nuestra x es 13 menos 2y. Bueno, pues entonces ahora, sabiendo cuánto vale nuestra y, ya podemos saber el valor de x. 13 menos 2 por y, que vale 3. Lo voy a poner en otro color, ¿vale? Este es el valor de y. Pues 13 menos 2 por 3, que es 6, 13 menos 6 son 7. Por lo tanto, nuestra solución sería la siguiente. X igual a 7 y igual a 3. Si queremos comprobar si hicimos bien las cuentas o no, cogemos las ecuaciones iniciales y probamos a ver si eso se cumple. Por ejemplo, si cojo la segunda, x más 2y igual a 13, pues x, que es 7, más 2y, que es 2 por 3, efectivamente da 13. Método de igualación. Empezamos igual, que es cogiendo, despejando una incógnita. Lo que pasa es que ahora vamos a despejarla de las dos ecuaciones. Así como antes cogíamos solamente una ecuación, despejábamos una incógnita y luego con eso íbamos a la otra, ahora lo que tenemos que hacer es coger de las dos ecuaciones y despejar la misma incógnita. Después igualaremos las expresiones resultantes, así conseguimos una ecuación con una incógnita, esa es la que calculamos, y una vez que tengamos ya la incógnita x o y, la que saquemos, obtenemos la otra. Entonces, ¿cuál vamos a despejar aquí? Pues tenemos menos 2x más 3y igual a 12, 5x más 10y igual a 5. Nos da un poco igual, ninguna de las dos incógnitas es especialmente fácil de despejar, así que por cambiar vamos a despejar la y, ¿vale? Voy a despejar la y de las dos ecuaciones. De la primera nos queda, pasamos el menos 2x a la derecha, que pasa sumando. 12 más 2x, y después el 3 que está multiplicando a la y va a pasar dividiendo a todo eso, por lo tanto entre 3. Si no lo veis directamente, hacedlo paso a paso, ¿vale? Yo ya lo hago aquí directamente. Y ahora de la segunda despejamos nuestra incógnita y, de nuevo, 5, el 5x pasa restando, entonces menos 5x, y ahora ese 10 que está multiplicando a la y divide a todo. Por lo tanto, nos queda esto. Bien, tenemos que la y por un lado tiene que ser igual a 12 más 2x partido por 3 y por otro lado que tiene que ser igual a 5 menos 5x partido por 10. Nos han salido dos condiciones que nos hablan del valor de y. Pues entonces resulta que si la y tiene que ser igual a lo uno y también a lo otro, esas dos expresiones tienen que ser iguales entre sí. Esa es la filosofía de este método. Entonces igualamos y nos queda que 12 más 2x partido por 3 tiene que ser igual a 5 menos 5x partido por 10. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver esta ecuación? Es una ecuación con denominadores. Como tenemos una fracción igualada a otra, podemos hacer algo muy sencillo, que es multiplicar en cruz, o visto de otra manera, pasar los denominadores multiplicando al otro lado, y así ya dejamos de tener una ecuación con denominadores, con fracciones. Es lo que voy a hacer. Entonces, el 10 que está aquí va a pasar multiplicando a todo esto, y el 3 que está aquí va a pasar multiplicando a todo esto. ¿Qué nos queda? Pues que 10 por 12 más 2x tiene que ser igual a 3 por 5 menos 5x. Sacamos los paréntesis aplicando la propiedad distributiva. Letras a un lado, números al otro, como siempre.
Vale, y sacamos el primer valor, o sea, sacamos el valor de nuestra primera incógnita, me refiero, ¿vale? Ya tenemos la x. Ahora, ¿cómo sacamos la y? Pues utilizando alguna de estas dos expresiones en las que tenemos despejada la y. ¿Cuál de ellas? La que nos parezca más fácil de operar. Pues, por ejemplo, ya que tengo por aquí un 3, bueno, no sé, voy a coger la primera de ellas, ¿vale? Vamos a coger esta primera. Entonces, nuestra y va a ser 12 más 2x vale, os marco por aquí. Este valor de x es este de aquí. Nuestra y era 12 más 2x partido por 3. En lugar de x escribo lo que valga y hago cuentas. 12 más 6 son 18, entre 3 son 6. Pues nuestra y vale 6 y nuestra solución entonces es x igual a 3 igual a 6. Último, venga, método de reducción. Ahora, este es totalmente distinto. Lo que teníamos que hacer era, a ver, primero, la filosofía de este método es que consigamos que nuestras ecuaciones sean tales que al sumarlas o restarlas consigamos que una de las dos incógnitas se nos vaya y así ya nos quede una ecuación con solamente una incógnita, o x o y. ¿Cómo conseguimos eso? Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en los coeficientes, porque eso de sumar las ecuaciones o restar las ecuaciones y que se nos vaya una de las incógnitas va a depender de sus coeficientes. Los coeficientes de las incógnitas, recordad que eran los números que aparecían delante multiplicándolas. Vamos a empezar por un primer ejemplo bastante sencillo. Tenemos x más y igual a 5, menos x más 2y igual a menos 2. Lo que hacíamos en clase, ¿no? Lo que os decía era, vamos a fijarnos por ejemplo en la primera incógnita, en la x. ¿Cuáles son los coeficientes de la x en estas ecuaciones? Vale, vamos a escribirlo por aquí. Los coeficientes de x en la primera ecuación es 1 y en la segunda ecuación es menos 1. 1 y menos 1, sumándolos me da 0. Sí, porque 1 menos 1 es 0. 1 menos 1 es 0. Pues esto ya me serviría. Eso significa que si yo sumo las dos ecuaciones voy a conseguir que se me vayan las x, que es justamente lo que estoy buscando. Entonces no tendría que pensar nada más. Si ocurriera que con la x no se me van, o sea, si con los coeficientes de la x, sumándolos o restándolos, no se me fueran, tendría que ver qué pasa con la y, ¿no? Y en este caso, si nos fijamos en los coeficientes de la incógnita y, tenemos que en la primera ecuación su coeficiente es 1 y en la segunda ecuación su coeficiente es 2. 1 y 2, si los sumo no me da 0, me da 3. Y si los resto tampoco me da 0, me dará o menos 1 o 1, dependiendo del orden en el que haga la resta. Por lo tanto, con la y, tal cual están las ecuaciones, no me valdría el método de reducción, o sea, no conseguiría que se me fuera. Pero con la x sí. Y resulta que conseguía que se me fueran haciendo una suma, ¿vale? Porque si hacemos 1 más menos 1, ya conseguimos que eso nos dé 0. Por lo tanto, lo que haremos es coger estas dos ecuaciones y las vamos a sumar. Lo indico de esta manera, ponemos la raya horizontal con la que solemos expresar esas operaciones de sumas, restas, etc. Y ahora vamos haciendo x más menos x se nos van, y más 2y es 3y, y el otro lado 5 más menos 2 es 5 menos 2, que es 3. Ya conseguimos una ecuación que tenga una incógnita nada más, que es justamente lo que buscábamos. Entonces ya estamos en el paso 3, que consiste en calcular la incógnita que nos haya quedado, en este caso la y. Pues nuestra y será 3 entre 3, que obviamente es 1. Y ahora el paso 4 sería despejar y calcular la otra incógnita. A diferencia de los otros métodos, en el método de reducción, como no hay ningún paso en el que despejo una incógnita, ahora que sé cuánto vale la y, tengo que coger una de las dos ecuaciones, despejar la x y ver cuánto vale. Por ejemplo, vamos a coger la primera de ellas. Teníamos que x más y es igual a 5. Si despejamos nuestra x, será x igual a 5 menos y. Y ahora que sabemos cuánto vale nuestra y, pues tendríamos que es 5 menos lo que vale la y, que es 1, por lo tanto nuestra x es 4.
Y nuestra solución será x igual a 4 y igual a 1. Perdona este chorro. Y igual a 1. Bien, ¿qué pasa si no sale tan fácil como ya directamente sumando o restando que se nos vaya una de las incógnitas? Pues que tendríamos que hacer lo que está aquí escrito. Si no, buscamos el mínimo común múltiplo y buscamos y multiplicamos las ecuaciones. ¿El mínimo común múltiplo de qué? De los coeficientes de una de las incógnitas. En este ejemplo, 7x más 2y igual a menos 1, 5x más 3y igual a menos 7. Vamos a ver los coeficientes de la x, igual que al principio hicimos en el otro, son 7 y 5. Si los sumo, me da 12. Si los resto, me va a dar 2 o menos 2. Perdón. Sí, me va a dar 2 o menos 2. No me da 0. No me sirve. Si nos fijamos en los coeficientes de la y, son 2 en la primera ecuación, 3 en la segunda ecuación. Si los sumo, 5. Si los resto, o 1 o menos 1. Ninguno de los dos consigo, al restarlos o al sumarlos, que me dé 0. Bueno, entonces, ahora necesito buscar el mínimo común múltiplo de o bien estos dos coeficientes, 7 y 5, o bien estos dos coeficientes, 2 y 3. Lo lógico es que busque el mínimo común múltiplo más pequeño. O sea, por poder podría utilizar este. Podría utilizar el mínimo común múltiplo 35. Pero voy a trabajar con números más altos y me da un poco de pereza, la verdad. Por lo tanto, vamos a utilizar el mínimo común múltiplo de estos, de 2 y 3, que es 6. Este 6 es el coeficiente que voy a querer que me quede delante de la incógnita y. O sea, es el coeficiente de la incógnita y que voy a buscar que me quede en esas dos ecuaciones. Y para eso tengo que multiplicar cada una de las ecuaciones por un número, para conseguir que el coeficiente inicial 2 se convierta en un 6 y que el coeficiente inicial 3 se convierta en un 6. En este caso es tan fácil como multiplicar una por 2 y la otra por 3. Entonces, haríamos esta ecuación de aquí, la voy a multiplicar por 3. ¿Vale? Entonces hacemos 3 por toda esta ecuación, 7x más 2y igual a menos 1. Ojo, porque hay que multiplicar los dos lados de la igualdad. Y ahora esta otra, la segunda, la voy a multiplicar por 2. Entonces haré 2 por 5x más 3y igual a menos 7. Bien, este sigue siendo mi sistema. Entonces, vamos a seguir por aquí. 3 por 7 son 21x, más 3 por 2y son 6y, 3 por menos 1 son menos 3. Y ahora la segunda, 2 por 5x, 10x, más 6y igual a menos 14. Insisto, acordaos de multiplicar también el otro lado, que a veces nos olvidamos. Ahora, consigo que al restar una menos la otra, en concreto voy a ponerlo abajo, al restarle la segunda ecuación a la primera, es decir, al hacer 21x más 6y igual a menos 3 menos 10x más 6y igual a menos 14, voy a conseguir que se me vayan las y. ¿Qué me va a quedar en las x? A ver, tendría 21x menos 10x. Eso me queda 11x. Ahora, 6y menos 6y. Se me van, que es justo lo que buscaba. Y del otro lado, menos 3 menos 14 sería menos 3 más 14, que son 11. Esta ecuación tiene solamente una incógnita. Lo pongo por aquí abajo. Nuestra x entonces sería esta. Y el resultado es 1. Y ahora voy a una de las dos ecuaciones, la que me dé más rabia, despejo la y, que es la que me falta por conocer, y ya tendría nuestro sistema resuelto. Pues por ejemplo, de la primera, voy a despejar de aquí nuestra y. 7x más 2y igual a menos 1. Despejo la y. El 7x pasa restando, menos 1 menos 7x, y ahora todo esto dividido por 2. Nuestra x vale 1, por lo que esto será
así, y entonces, bueno, nuestra y valdrá menos 1 menos 7 son menos 8, entre 2 menos 4. Solución x igual a 1 igual a menos 4. Vale, a ver, antes de ponernos aquí estos ejercicios propuestos, ¿cuándo es mejor cuándo es mejor cada uno de estos métodos? Bueno, lo primero, cualquier método sirve para resolver el sistema de ecuaciones que se os haya planteado. Bueno, se ha apuntado por aquí las claves para saber cuándo es más práctico utilizar un método u otro. Me centré en los 3 métodos que acabamos de ver de refrescar en este vídeo. No estoy hablando del método gráfico porque normalmente no utilizamos el método gráfico para resolver el sistema de ecuaciones lineales, a no ser que nos lo pidan explícitamente, o que para hacer una presentación o algo así y que se vea de manera visual el resultado de ese sistema, pues que nos interese tener la representación de esas rectas. Normalmente no lo hacemos por el método gráfico, como os digo. ¿Cuánto es mejor utilizar sustitución, igualación o reducción? Normalmente, a la base de practicar y así, acabamos teniendo más práctica nos sentimos más seguros, más confiados, porque, no sé, nos sale mejor uno de los métodos, entonces tendemos a hacer siempre las resoluciones por ese método. Pero lo suyo sería que tuvierais claras la manera en la que se resuelve por los 3 métodos, y que dependiendo del sistema de ecuaciones que os encontrarais, decidierais cuál es el más práctico, el más operativo, el más rápido, y eso va a depender sobre todo de los coeficientes, va a depender de los coeficientes que tengan las incógnitas en esas ecuaciones. ¿Cuándo es práctico el de sustitución? Cuando en una de las ecuaciones una de las incógnitas aparece con coeficiente 1 o menos 1. De esa manera es muy fácil despejar esa incógnita y fijaos, tenéis 2 ecuaciones con 2 incógnitas, tenéis que fijaros en 4 coeficientes. Si solamente uno de esos coeficientes es 1 o menos 1, implica que en los demás vais a tener algún número diferente, 2, menos 5, 3, el que sea. Entonces, si vosotros despejáis la incógnita que tiene el coeficiente 1 o menos 1, después es muy sencillo porque lo único que vais a tener es una expresión multiplicada por otro número, pero vaya que no tiene mucha más historia. ¿Cuándo es útil el de igualación? Cuando de esos 4 coeficientes hay 2 que son 1 o menos 1. Eso es muy sencillo de ver. O también, sin necesidad de que sean 1 o menos 1, si la misma incógnita... no 2 que sean 1 o menos 1, perdón. Si la misma incógnita tiene coeficientes 1 o menos 1, o sin necesidad de ser 1 o menos 1, resulta que tienen el mismo valor en valor absoluto. Por ejemplo, que os aparezca 2x menos 2x, o que os aparezca 5y y menos 5y. No son 1 y menos 1, pero son valores que son iguales. Entonces, bueno, al despejarlo, resulta que luego os queda algo bastante sencillo de operar, ¿vale? Entonces, igualación, si la misma incógnita tiene el mismo coeficiente en valor absoluto en ambas ecuaciones, sobre todo si ese mismo coeficiente es 1 o menos 1. Y el método de reducción, normalmente es al que más manía se le tiene, pero a la larga muchas veces es muy práctico porque nos evita tener que trabajar con fracciones, ¿no? Con denominadores, que cuando hacemos igualación o sustitución a veces no queda más remedio que nos salgan fracciones. Y en cambio en reducción, como lo que hacemos es multiplicar las ecuaciones para conseguir que luego sumándolas o restándolas se nos vayan, pues inicialmente nos ahorra los denominadores. Desventaja del método de reducción, que inicialmente no despejamos ninguna incógnita, entonces cuando calculamos una de las incógnitas tenemos que despejar después la otra, mientras que en sustitución y en igualación es más directo, una vez que sacamos uno de los valores, sacar el otro. Bueno, ejercicios propuestos son estos 4 de aquí y otro más, ¿vale? O sea que no paréis todavía el vídeo. Os doy un sistema de ecuaciones que es el de ahí a la derecha, 2x más y igual a 7, 5x más 2y igual a 12.
Los 3 primeros ejercicios son resolverlo por cada uno de los métodos. Lógicamente, a pesar de que los pasos son diferentes, porque los métodos de resolución son diferentes, el resultado que os va a dar tiene que ser el mismo. Pero esto es para que comprobéis lo que os acabo de decir, que podemos resolver un sistema de ecuaciones por cualquiera de los métodos. Después, en el 4 os doy ahí 3 sistemas de ecuaciones y fijándoos en lo que acabamos de decir, pues quiero que me indiquéis el método más adecuado para resolverlos. Indicarlos, ni siquiera haría falta resolverlos. Si lo hacéis para practicar, mejor. Y el 5 resuelve por el método que prefieras estos 2 sistemas de ecuaciones. Si os fijáis aquí, estos 2 sistemas de ecuaciones no están preparados. Todos los que estábamos haciendo hasta ahora tenían ya no sé qué x más o menos no sé cuánto y igual a un número. En estas ecuaciones de este ejercicio no están preparadas. Tendréis primero que hacer operaciones, sacar los paréntesis que haya, llevar las x y las y a un lado y los números al otro y finalmente conseguir que se vea pues, en el formato en el que estamos acostumbrados a ver los sistemas de ecuaciones. Como os pongo ahí, las soluciones las voy a publicar en un vídeo el jueves 23 a esa hora, a las 8:30, y a las 9 tendréis el segundo vídeo de ese día, que será una actividad, aprovechando que es el día del libro, pues una actividad un poquito distinta. ¿Ok? Pues nada, mañana lo que nos toca es practicar un poco la resolución de problemas con sistemas de ecuaciones. Pues nada más, que tengáis un buen martes y nada, cualquier duda me vais consultando en los foros o me enviáis un mensaje. Un saludo.